Bienvenido a Polvo y Miseria para Free Flow Jueves. Hoy a fluir sin tema, mas aquí llega la pregunta de una plática ayer entre personas hablando de la religión, y que llega la pregunta: ¿cómo es posible tantas personas se engañan, se van atrás de que es obviamente una forma y formato de control y manipulación y repetición? ¿Por qué siguen atrás de esas religiones y entran millones ahí? Así es, Ernie, así es, y Dios, Yeshua, bendiga más y más tu vida valiosísima. Y pues sí, hay varios factores que podrían explicar por qué, a pesar de que la religión presenta un formato de pura repetición, dogmas, manipulación, repetición, y pues sacadera de dinero, también tenemos que decirlo. ¿Por qué las personas siguen ahí? Hay varias razones. Yo diría que la más poderosa es porque es lo que aprendieron en sus casas. O sea, ¿es esta? Una de las como más... tradición. Sí, sí. Mi familia era católico, yo voy a ser católico. Okay, creo que esa es una de las más poderosas. Entonces todas esas personas antes entonces entraron. ¿Por qué quedan ¿por qué quedan en esos lugares? Porque dan por hecho que puesto que es lo que aprendieron en sus casas es lo correcto y lo válido delante de Dios, lo normal, y no se cuestionan pues todo lo aprendido, ni mucho menos no cuestionan, ni mucho menos han llegado a Génesis 12, a la orden que Dios da en principio: salir de la casa, de la parentela, o sea, de todo lo aprendido, o en otras palabras, desaprender todo eso, repudiar todos esos conocimientos y valores y empezar a ser llenados de la sabiduría de Dios. Pero también está la inercia, ¿no crees? O sea, ya. Y también está la tibieza, porque están acomodados. La religión para muchos, sobre todo para las generaciones jóvenes, ya es absolutamente no una religión. Todas las religiones son absurdas y cansadas y aburridas. O sea, ahorita empezamos a ver un movimiento que hay mucha gente dejando esas iglesias, ¿no? Sí, pero no todos, la gran mayoría sigue ahí, porque también tiene su parte atractiva la religión. ¿Qué es atractivo? Pues para muchos, para mí no, todo es nauseabundo para mí, excepto las personas que están ahí atrapadas. ¿Qué es atractivo? Pues tú lo acabas de decir. Sentir aprobado, sentir recibido, tener una familia, tener una comunidad, una congregación, y también sentirse aprobado por Dios, porque esto es lo que les hacen creer los pastores, ¿no? Sobre todo si dan ofrendas y diezmos, si no. Yo puedo recordar cuando yo era joven, y domingos obviamente no quería ir a la iglesia, quería descansar, ¿no? ¿Quién quiere despertar temprano en domingo para ir a una iglesia, ¿no? Mas cuando yo llegaba y terminó todo, me sentí muy bien como llegué, y me gustaba, me sentía mejor andando allá. Yo creo de una forma así puede ser que es confortable y sentir como aprobado, perdonado, ya puedo seguir. Hice como mi pastilla de la semana y sigo adelante. Sí, es lo que produce el seguir por ley. Tú hablas de cuestionar. Bueno, el momento que empezamos a cuestionar, quitamos el conforto. En el momento que empezamos a cuestionar, para empezar, nos corren de esas iglesias. En el momento en que un congregante empieza a cuestionar a sus pastores, en su propia opinión, lo más seguro es que empiecen por el bullying y ya después te echen. Porque no caben ahí los cuestionamientos, o sea, porque eso es cuestionar la autoridad que según ellos, estos pastores, sacerdotes y rabinos, en su propia opinión, les ha conferido Dios, y que la confirman lamentablemente los congregantes.
Y cuestionar también nos abre la posibilidad que estamos equivocados. Un paso de que uno empieza a cuestionar tiene que estar abierta que estamos incorrectos, que tenemos errores, ¿no? Porque cuestionar lleva a nos cuestionar también nuestra propia creencia, ¿no? Sí, no, sin duda no es fácil, de hecho es imposible, eso ya empieza a ser por obra del Espíritu Santo que empieza a obrar en el alma, de tal manera que esa alma se empieza a cuestionar todos los valores, las doctrinas, las tradiciones, las costumbres que recibió en su casa y en la iglesia o en la religión en la que haya crecido. Y digamos, es el primer punto a donde nos lleva el Espíritu Santo. Oye, ¿realmente esto es lo que dice Dios o esto es más bien lo que dicen los pastores y las pastoras? Pero volviendo al punto de la parte atractiva de las religiones, es la parte de las ceremonias y los rituales. Volviendo a la plática del chamán, dijiste algo que a su vez te lo contestó este chamán. Sin las ceremonias y los rituales y la pompa, que siempre va subyacente sobre todo a la parte eclesiástica de las religiones, la gente no lo valora, no lo respeta, no lo creen como verdadero. Ahí entra polvo y miseria, que es 0 ceremonias, 0 ritual, 0 incienso, 0 incienso, 0 vestimenta, no jacket required, y pues yo he ido hasta en camisetita y descalzo a predicar, por la gracia de Dios. Pero ese punto a las masas les atrae, ¿no? Porque es también parte del show. Ese que habló cuando hablé de la ceremonia, si no hay la gente no lleva serio, y hay muchos que no están cuestionando. Yo creo, al final, Dios es invisible, Él se revela, podemos ver que Él dejó en la creación, puede ver en las estrellas, podemos ver en la perfección de un universo que funciona perfectamente. Y yo concuerdo, como hablamos la otro día, que yo te dije, el problema en la tierra, aquí el problema, muchos creen que el problema es nosotros, que nosotros somos la infección. Y ahí tenemos un problema. Yo puedo entender, nuestras acciones son infecciones, ¿no? Mas nosotros somos la infección. No, definitivamente no, pero para eso hay que llegar a Yeshua para que Él nos explique y nos revele más bien. ¿Por qué no es nuestro? Porque podemos odiarnos mismos. No, claro, ese es el peligro. No, bueno, gracias a Yeshua Él nos revela que no somos nosotros, sino el pecado que mora en nosotros. Ahí está en Romanos 7, remitimos a los escuchas, para que sepan que en la contaminación no somos nosotros, sino que está en nosotros, que es el pecado. Y pues ahí el problema es que la gran mayoría pues ni le llaman pecado porque están hartos de eso, de la versión católica romana. En todo caso le llamarán defectos, imperfecciones o sombras o demonios interiores, algunos más refinados. Y ahí también entra la doctrina de decirnos no podemos salir de ahí, no podemos limpiarnos, no podemos descontaminarnos, necesitamos alguien más que nos descontamine, que nos limpie, o hablando bíblicamente, que nos justifique. Ese es Yeshua. Entonces vamos a regresar a la parte de la religión. Tenemos la necesidad, ser humanos, a buscar algo que es más grande que nosotros, Dios. O rechazamos y pensamos que somos el únicos y somos Dios. Mas ahorita vamos a la gente que están ya en esas iglesias y lugares, y las sectas también, y forme parte de esos cuerpos de gente, ¿no? A veces en números grandes, como catolicismo, estamos en 1 billón, más de 1 billón de gente que se crean católicos. Y ellos buscan una paz con Dios, ¿no? Y
En el mundo, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a hacer compras, cuando vamos a hacer día a día, Dios es irrelevante. No estamos pensando en esas cosas hasta que llegamos a la iglesia y podamos hacer y pensar y hablar de las cosas de Dios. Mas finalmente está una persona hablando, un pastor, y dando algo que al final yo no creo que están cuestionando. Porque si empiezan a cuestionar, yo te pregunto, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que tener para cuestionar? Y yo recuerdo que una muy grande que hablamos aquí es ver los frutos, ¿no? ¿Realmente tienes paz? Y estamos hablando de un paz en la tormenta, ¿no? No una paz porque todo se va bien y Dios nos prosperó. Una paz en la tormenta. Gozo, right? La alegría verdadero, esperanza. Y solito, ¿no? Sin una iglesia, que no es pasado mi esperanza porque estoy en una iglesia. Es individual, desnudo, solito, sentado, con ojos cerrados, con nada, sin nada, y ver realmente que está reflexionando. Así es, no, definitivamente Dios no está en las religiones, y lo hemos dicho en Polvo y Miseria siempre, que las religiones, incluida la religión cristiana, no son de hechura divina, definitivamente no. Claramente se ve tras bambalinas que es una hechura diabólica, y tenemos la cápsula, remitimos a los escuchas, 10 razones por las cuales el cristianismo no es de Dios. Entonces, volvemos a lo mismo, la parte atractiva también, y es que las religiones te la ponen muy fácil, ¿no? Pues da diezmos, da ofrendas, asiste a la congregación, ya no fumes, ya no tomes, ya no tengas 2 novias o 2 esposas, y ya, respeta a tus pastores, y ya. Básicamente todo redunda en el diezmo. Entonces las personas dicen, no, pues yo ya di, ya leí, ya alabé, ya cumplí, que ese es el resultado de seguir a Dios por ley, los cuales los que hagan tal cosa están bajo maldición, porque Yeshua vino a sacarnos de la ley, a cumplir la ley por nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si las religiones son, aunque esto lo tienen que pues conocer los que escuchan directamente de Dios, ¿por qué si las religiones no son de Dios, la religión no es de Dios, por qué siguen ahí? Hay muchos factores. El más poderoso es que, lo que dije en el principio, dan por hecho que lo que recibieron de sus padres es lo correcto, lo que recibieron de los pastores o de los rabinos que les instruyeron desde niños es lo correcto, y no lo van a cuestionar, porque también si lo hacen, pues so pena de expulsión. Ahora, pues hay que estar preparados, porque justamente el llamamiento de Dios es salir de Babilonia, no solamente del cristianismo, salir de todos los ismos, de todas las religiones, de todas las sectas. ¿Cómo puede haber gente que crea en los testigos de Jehová? Para mí no lo puedo entender ni creer. O gente que pueda creer en la cientología, aunque esto no pertenece a la religión cristiana, o a Pare de Sufrir aquí en Latinoamérica. ¿Cómo puede haber gente que crea en esto? Esto nos indica que la gente tiene deseo, necesidad de creer y de sentir que pertenecen a un lugar, a un grupo, a una comunidad, y que están bien delante de Dios. Entonces, pues el llamado, ¿no?, de siempre. Hay que buscar a Dios solito, como tú has dicho, pero con la Biblia en la mano. No intenten encontrar a Dios sin Biblia, ¿no? También, a lo mejor en un principio. Como hablamos del peligro también, es que la Biblia se come. Alguien dije la fin de semana, ahí uno dice, yo he leído la Biblia, no me gusta esos libros antiguos. Sí, ha durado muchos años, pero no me gustan los libros antiguos así. Y también sabemos por la historia de cristianidad, vemos muchas muertes. Y
También vimos mucha ayuda en el mundo, mucha gente que van en sus ministerios a ayudar. Y al final vamos a preguntar si esta ayuda verdaderamente era que Dios quería, ¿no? Entonces cada uno va a pasar por este juicio, ¿no? Como la prueba de fuego. Mas esos libros, y alguien dice muy bien y dice, vas a leerlo, mas tienes que comerlo, no leerlo, comerlo, alimentarte tu alma con esas palabras de vida, ¿no? Como hablamos del DNA cósmico, las palabras que entran en nosotros y empiezan a trabajar y darnos respuestas en nuestras preguntas, y ver que nunca era mal cuestionar. Dios, yo nunca me he rechazado porque tengo cualquier pregunta. No hay nada que no podamos llegar y preguntarlo. Siempre responde de una forma. Sí, no vamos a cuestionar la Biblia ni a Dios. Lo que tenemos que cuestionar es a los pastores, a los rabinos, a los que se encargan de instruir, de enseñar al pueblo. Ahora, hablabas de que las religiones sí generan mucha ayuda. Pues sí, pero no pasa de ayuda terrenal, no pasa de comida, de cobijas, de asistencia médica. En cuanto a la palabra, puesto que no la conocen, no la pueden dar. Dan partes, pero mezclada, entonces no sirve, porque con una cosa perversa, con una sola adulteración, toda la palabra se pervierte. Yo recuerdo que hablaste hoy que llegó una respuesta de Daniel 8. Entonces yo imagino que tú preguntaste, o no sé, o dudaba este capítulo, que tú entendió, y en un momento, cuestionando si era cierto o no, o que estaba entendiendo, llegó la respuesta, ¿no? Sí, jamás cuestioné la autoridad de Daniel 8, simplemente era un capítulo, es un capítulo difícil por el contenido profético que tiene, y hasta hoy me lo reveló ayer el Señor más claramente, o sea, así es, sobre todo la cuestión de las 2300 tardes. Yo creo que ese es otro detector de usar, es si realmente estamos aprendiendo, creciendo en la palabra. Porque sí, yo puedo escuchar bonitas cosas, mas que empiecen a aplicar y cambiar la vida mía, yo no creo. Si están muertas no van a dar nada. Si realmente son las semillas, como habla la palabra de semilla, sí va a tener un cambio en la persona. No va a ser que tienes que trabajar a verlo. Vas a notar que hay cosas cambiando en la forma que pensamos, la forma que vemos las cosas que regresan a nosotros y cómo nos damos cuenta. Hay mucha revelación en la dimensión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una dimensión multidimensional, porque es espiritual, es nuestra respiración, nuestra oración, nuestra fe, nuestro todo que nos da conforto, es algo espiritual, no es una cosa física. No, sí, claro, es la dimensión de la eternidad, de lo eterno. Y ahí hay mucha gente que meten cosas físicas, los santos, los juguetes que están vendiendo, o la agua bendita, o cosa que estaba, un pedacito de ropa que estaba en el Jordán, a donde bautizaron, no sé, mas hay mercancía de todos los tipos en el nombre de Dios. Así es, por eso es lo peligroso, porque hablan la media verdad, pero la palabra la hablan adulteradamente. Y tomando tu dicho de crecer en la palabra, pues eso es crecer en amor, eso es crecer en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Eso significa crecer en la palabra. Claro que también incluye crecer en doctrina, pero en la medida que crecemos en doctrina debemos crecer en humildad también, porque si no es así, es que no nos la está revelando Dios. O sea, en otras palabras, si lo que aprendemos produce orgullo, pues eso ya no es de Dios. Aunque siempre decimos, la criatura vieja siempre se quiere sentir orgullosa
de todo. Entonces ahí entra la paz de la que hablabas en medio de la guerra o de la tormenta. Y realmente vemos que pues el diablo se disfraza de ángel de luz y sus ministros pues también. Entonces no es fácil identificar los frutos que están dando estas personas, porque la mayor parte de la gente no conoce la doctrina bien y estos engañan. Por ejemplo, ¿cuántas personas verdaderamente creen que el Papa está lleno de bondad y de misericordia y de santidad, cuando en realidad no tiene nada de santidad ni de bondad? Porque la bondad no se puede medir desde la estructura en la que él se para. Quiero ver si es bondadoso viviendo en la calle, porque un ser bondadoso lo es no dependiendo de lo que tiene ni de dónde viva. Él hace bondad porque tiene todos los recursos para hacer la bondad, pero no la de Dios. Porque la bondad de Dios comienza con hablar la palabra, la sana doctrina, como Yeshua la reveló. Y este señor en particular, y todos los que liderean las iglesias apóstatas, no hablan la verdad como la habló Yeshua, ni viven en la verdad como la vivía Yeshua, porque se les ve. Pero esto no es fácil darse cuenta. Todo comienza cuando empezamos a cuestionar. Entonces ese es el llamamiento: no cuestionen a Dios ni la autoridad de la Biblia. Y en cuanto a lo de leer la Biblia, más bien es comerla, como decía, sí, pero lo aclaramos: comer es creer. ¿Qué? Creer que la palabra, la Biblia, está inspirada por Dios y es una palabra infalible. Si no partimos de esa base, no va a ser. Y eso es individual, que cada uno tiene que pasar y no depender en otras personas. Dependemos en las oraciones de otros, dependemos en gente para varios aspectos de la vida. Puede ser la amistad, el apoyo. Aquí estamos todos. Si no está la dependencia único entre nosotros y Dios directamente, yo creo que nunca vamos realmente a tener la experiencia profundo, súper profundo, que Dios quiere tener con nosotros, ¿no? Así es, y para eso hay que dejar de tener mediadores humanos y sacerdotes humanos y ir con el único pastor y sumo sacerdote. Eso equivale a salir de la religión, eso equivale a salir de los templos de piedra para empezar a hacer templos vivos, tabernáculos del Dios vivo, y empezar a servir a Dios por la gracia y no por la ley de las iglesias apóstatas, que normalmente tienen una ley amalgamada con la ley antigua, la cual ya fue cumplida por Yeshua. No tengo nada más que decir, estoy de acuerdo con lo que dice, esto es personal con Dios, pero también decimos que Dios es una iglesia, pero no una religión, de tal manera que una persona que llega de vuelta a Dios, como volvió el hijo pródigo, Dios le va a empezar a instruir y también le va a situar en una congregación que haya levantado Dios, no que haya levantado Satanás. Las de Satanás son siempre... Remitimos a la cápsula 10 razones por las cuales el cristianismo no es de Dios. Ahí ofrecemos 10 pruebas, 10 razones. Inclusive tocamos la de el cristianismo ha matado mucha gente. Claro, ahí es la 10ª razón: el cristianismo y la espada sangrienta. El cristianismo ha matado de doble forma: físicamente, con la espada, con las torturas, con las pistolas, con las navajas, pero también y sobre todo ha matado espiritualmente con las doctrinas diabólicas y miserables que han hablado. No acabaríamos de enumerar, porque además habría que revisar cada cabeza de la iglesia apóstata, porque por ejemplo el credo romano habla de una manera, el credo ortodoxo habla de otra manera, el credo adventista habla de otra manera, el credo mormón habla de otra manera, los testigos de Jehová hablan de otra manera. Entonces esa es justamente la prueba número 1 de la cápsula, que no existe consenso ni unidad entre todas las doctrinas del cristianismo, de todas las religiones que conforman este monstruo llamado cristianismo. Toda miseria.